El aire de la frontera entre los Estados Unidos y México, en el territorio de Nuevo México, nunca había sido tan frío. Era un frío seco, que se metía hasta los huesos y anunciaba que el invierno en la Sierra de los Órganos no perdonaba a nadie. Las dunas de arena rojiza se extendían hasta donde la vista alcanzaba, solo interrumpidas por los pinos piñoneros y la silueta solitaria del rancho O'Connell, un lugar más conocido como el Nido del Águila, por lo alto y aislado que estaba. Allí vivía Samuel O'Connell, un hombre de 42 años, dueño de un criadero de caballos Mustang más salvaje que él mismo. No era un ranchero común. A Samuel le decían el montañés, porque prefería la compañía de sus bestias y el silencio del cañón a cualquier pueblo. Sus manos eran nudos de cuero, su barba, un mapa de sus tormentas internas, y sus ojos, 2 pedazos de cielo nublado. Desde que su esposa, Sara, murió hace 3 años en un accidente de carreta, el Nido del Águila se había convertido en una tumba de silencio. Solo sus mellizos, Tomás y Elena, de 3 años, rompían el mutismo con sus balbuceos y más a menudo con sus llantos. Samuel los quería con la ferocidad de un padre oso, pero no sabía cómo consolarlos. Había contratado nodrizas, ayudantes y hasta a una joven por correspondencia, y todas habían huido a las 2 semanas, incapaces de lidiar con la soledad y el temperamento de los niños. Una tarde de finales de octubre, cuando el sol se hundía como una moneda de cobre detrás de la montaña, una carreta destartalada, tirada por un solo burro, llegó a la puerta del rancho. No era una diligencia ni un comerciante, era María. Samuel la vio bajar, una mujer menuda de unos 37 años, con el rostro moreno enmarcado por un pañuelo negro, que llevaba un vestido de algodón raído y una maleta de lona gastada. La viuda no venía de ningún pueblo cercano. Venía del sur, de los ranchos quemados cerca de la frontera. Su marido, José, un comerciante de cuero, había muerto de fiebre amarilla en El Paso, dejándola sin más que deudas y el recuerdo de su tristeza. María no hablaba mucho, y su español era tan suave que a veces se perdía con el viento. «¿Usted es el señor O'Connell?», preguntó María con una voz que era casi un susurro, pero firme. «Oí en el pueblo de Las Cruces que el patrón aquí buscaba a alguien para el mantenimiento. Yo puedo limpiar, puedo trabajar la tierra, no soy una nodriza, pero puedo trabajar duro, señor». Samuel la midió de arriba abajo. Demasiado frágil, demasiado sola, y con esos ojos grandes y oscuros, llenos de una tristeza que él reconocía muy bien. Él buscaba a un hombre fuerte para cuidar los establos, no a una viuda. Pero la cabaña de huéspedes, que él usaba como almacén, estaba en un estado lamentable, llena de polvo y telarañas, y los establos de los Mustangs necesitaban una limpieza a fondo antes del invierno. «Mire, señora», dijo Samuel, quitándose el sombrero por un momento para rascarse la cabeza. «Busco ayuda para las caballerizas, no para la casa grande. No voy a pagar mucho, un 50 a la semana, más el alojamiento. Usted se encargará de la cabaña chica y el establo. No se acerque a la casa principal. No me gusta la gente cerca de los niños, y no me gusta el ruido. ¿Entendido?». María asintió sin un solo parpadeo. «Entendido, señor. No necesito lujos. Yo hago mi trabajo». Hombre, con esa promesa concisa, la viuda tomó su maleta y se dirigió a la cabaña más pequeña y polvorienta del rancho, un lugar que olía a heno viejo y olvido. Samuel la vio caminar. Por primera vez en mucho tiempo, el rancho no parecía tan vacío. Tenía una sombra nueva, una sombra tranquila y melancólica, pero que se movía con propósito. Los días que siguieron se convirtieron en una rutina. María era una fuerza silenciosa. Se levantaba antes que el sol, limpiaba la cabaña hasta que la madera brillaba y luego se dirigía al establo de los Mustangs. No hablaba con nadie. Los demás trabajadores del rancho, un par de jóvenes vaqueros sin ambición y un anciano herrero llamado Pancho, apenas notaban su presencia. Pancho, el más viejo,
A veces la veía fregar el suelo de madera con agua helada y musitar una canción en español antiguo, una melodía tan triste que hacía temblar la conciencia. La única persona que realmente notó a María fue Rebeca, la cocinera, una mujer chismosa que veía amenazas en cada sombra. «Esa mujer es demasiado callada, Samuel», le dijo a su jefe una mañana mientras le servía el café negro. «Un silencio así de profundo solo esconde algo más grande. Tenga cuidado, no queremos que otra oportunista venga a reclamar lo que fue de la difunta Sara». Samuel la ignoró, como de costumbre. No le importaba el pasado de María. Solo quería que los establos estuvieran limpios y que su vida no se complicara más. Pero las cosas empezaron a cambiar. Los mustangs, que eran animales nerviosos y salvajes, se tranquilizaron bajo la mano de María. Ella les hablaba en su idioma y ellos respondían a su toque suave. Samuel la descubrió una tarde en la caballeriza, cepillando el lomo de El Diablo, el semental más indomable del rancho. El semental tenía la cabeza apoyada en el hombro de María, y ella le susurraba como si fuera un viejo amigo. Samuel se quedó parado en la sombra, observando. «A los animales les gusta su voz, señora», dijo Samuel, con una voz más áspera de lo que pretendía. María se sobresaltó y se giró, su rostro un cuadro de sorpresa. «Ellos saben que no tengo nada que pedirles, señor, y no tengo nada que quitarles. Solo quiero cuidarlos», respondió ella, volviendo a su trabajo. Samuel solo asintió, su corazón de montañés sintiendo un leve e inexplicable toque de calidez. Se fue, pero más lento de lo habitual, la imagen de la viuda y el semental bailando en su mente. Esa noche, el nido del águila no tuvo paz. El llanto de los mellizos, Tomás y Elena, perforó el silencio del rancho como agujas. Los niños estaban enfermos, probablemente por el cambio de clima, y su tos era un quejido constante. Samuel estaba agotado, su ropa manchada con el sudor de la angustia. Intentó cargarlos, mecerlos, darles jarabes amargos, pero el llanto solo se hizo más fuerte. Desesperado, se sentó al lado de la cuna doble, enterrando su rostro en sus manos. «Por favor, Sara», susurró al aire vacío. «¿Qué quieres que haga?» Desde la cabaña chica, María no podía ignorar los gritos. Se había prometido a sí misma no cruzar la línea que Samuel había dibujado. Pero el llanto de esos niños le recordaba un dolor muy personal, un recuerdo enterrado de su propio hijo perdido hace años en México, un niño que nunca conoció la luz de este mundo. El instinto maternal era más fuerte que cualquier orden. Se puso su chal, tomó una taza de agua tibia con un poco de miel, un remedio casero que su abuela le había enseñado, y se dirigió a la casa grande, caminando descalza sobre la tierra fría. Samuel se levantó bruscamente cuando la vio en el umbral, una figura pequeña en la penumbra. «Le dije que no se acercara a la casa», gruñó Samuel, su voz baja y llena de tensión. «Señor, no es mi lugar», contestó María sin dar un paso atrás. «Pero sé lo que es ese llanto, sé lo que es el hambre del consuelo. Déjeme probar con esto, por favor». Ella puso la taza en la mesa con manos firmes. Samuel la miró. Sus ojos reflejaban la misma desesperación que él sentía. Él se hizo a un lado. Ella se acercó a la cuna. Levantó a Elena, meciéndola con un ritmo ancestral que no se enseñaba en ninguna escuela. Mojó su dedo con la mezcla de agua y miel y lo tocó en los labios de la niña. Elena se detuvo, confundida, y luego tragó con avidez. El llanto se detuvo, sustituido por un gemido satisfecho. Samuel se sentó en la oscuridad de la esquina, observando. Cuando María puso a Elena de vuelta en la cuna, tomó a Tomás, y el mismo milagro de silencio se repitió. El ambiente cambió. El cuarto de los niños, que siempre había sido un lugar de tormenta, ahora estaba tranquilo, cálido, anclado en la presencia de la viuda. Samuel no habló. Vio cómo María terminaba su trabajo, cómo ponía a los niños a dormir y cómo se giraba para irse. «Espere», dijo Samuel, su voz apenas audible. «Viuda»,
¿Por qué hizo eso? No es su obligación. Pudo haberse quedado en su cabaña. María no se dio la vuelta. Se quedó quieta en el umbral. «Porque alguien debió haber venido por el mío, señor», susurró ella, y nadie lo hizo. Un silencio profundo, cargado de dolor compartido, cayó sobre el rancho. Por primera vez, Samuel no vio a una empleada, ni a una viuda silenciosa. Vio a una madre. El rancho O'Connell amaneció bajo un sol que prometía calor, pero el ambiente en el lugar se había vuelto denso con las nuevas dinámicas. La confesión de María en el umbral de la noche anterior había dejado a Samuel aturdido. Ella había regresado a su cabaña antes de que él pudiera formular cualquier otra pregunta. Ahora, mientras ella trabajaba en los establos, él la observaba desde la ventana de la casa principal. Ya no era solo la viuda tranquila que fregaba la mugre. Era una mujer marcada por una pérdida que resonaba con la suya. El dolor era la moneda común de la frontera, pero pocas veces dos almas se encontraban con cicatrices tan idénticas. Las lenguas, por supuesto, no tardaron en calentarse. Rebeca, la cocinera, notó que Samuel ya no ignoraba a María, sino que la seguía con la mirada. Las porciones de comida de María, que antes eran modestas, empezaron a ser más sustanciosas. Y lo peor de todo para Rebeca, los mellizos ya no gritaban a medianoche. Había silencio, un silencio que solo María podía haber traído. Rebeca comenzó a tejer su telaraña de chismes. «Miren a la viuda», le cuchicheó a Pancho el herrero, mientras éste afilaba una herramienta. «Apenas lleva un mes aquí y ya está merodeando cerca de la casa. Apuesto a que quiere reemplazar a la difunta Sara. Todos estos años Samuel no ha podido con los niños, y ella, de la noche a la mañana, los calma. Es brujería, te digo». Pancho, un hombre sabio y de pocas palabras, solo escupió en la tierra caliente. «El silencio no es brujería, Rebeca. A veces es solo bondad, y esos niños necesitan más bondad que magia». Pero los vaqueros, jóvenes y fáciles de manipular, empezaron a escuchar las calumnias de Rebeca. Una tarde, Samuel encontró a María cerca del corral, remendando su chal con hilo. Él se acercó en silencio. «Rebeca está hablando», dijo sin preámbulos, sus ojos fijos en el horizonte árido. «Dice que está usted tratando de subir de nivel, de pasar del establo al salón principal». María no levantó la vista. Su aguja siguió cosiendo con precisión. «Yo solo hago mi trabajo, señor. Los niños están tranquilos. Si Rebeca quiere hablar, que hable. Las palabras de la gente no me dan de comer». Samuel se sintió frustrado por su indiferencia, pero también impresionado por su temple. «¿Y qué hay de su pasado, María?», preguntó Samuel, su voz un poco más suave. «¿De su hijo? ¿Qué le pasó?». María detuvo su labor. Su rostro se volvió aún más pálido bajo el pañuelo negro. Miró a Samuel a los ojos, con una sinceridad que le cortó la respiración. «Tuve un hijo, Francisco. Era un hombre fuerte, ¿verdad? Nació demasiado pronto, señor, en un rancho en Chihuahua. No duró ni un día completo, no era fuerte, mi cuerpo no lo era. El médico dijo que nunca más podría tener hijos. Lo enterré sola, bajo un mezquite. Llovía. Nadie vino a ayudarme. Desde entonces he sido un caparazón vacío». Samuel se sentó a su lado en la tierra. La frontera no era un lugar para la debilidad, pero en ese momento se sentía extrañamente débil, conmovido por la crudeza de su dolor. «Mi Sara murió dando a luz a mis mellizos», confesó Samuel, hablando de su difunta esposa por primera vez en meses. «La comadrona no llegó a tiempo. Yo estaba en la montaña con los caballos. Cuando volví, solo encontré a 2 pequeños pájaros asustados. He pasado estos 3 años construyendo paredes, ladrillo a ladrillo, y llamándolas fortaleza. Pero solo son ladrillos. Nunca supe cómo ser padre y madre a la vez». María posó la mano, aún con la aguja, sobre su propia rodilla. «Ambos estamos acechados por fantasmas, señor O'Connell. O quizás simplemente estamos cansados de estar vacíos».
El sol se puso sobre la sierra, tiñendo el cielo de naranja y morado, y el silencio entre ellos fue, por primera vez, un silencio de entendimiento, no de soledad. Las noches que siguieron se convirtieron en un ritual no hablado. Cuando los mellizos, Elena y Tomás, quien llevaba el mismo nombre del hijo perdido de María, lo cual era una dolorosa ironía para la viuda, se despertaban, Samuel esperaba un momento. Ya no se lanzaba a la desesperación. Esperaba, y casi siempre, una figura menuda aparecía en la puerta del cuarto. María entraba, sin preguntar, con el mismo ritmo calmado, con la misma voz de arrullo. Una noche, Samuel la encontró no solo cantando, sino durmiendo a los pies de la cuna. Estaba recostada en una manta vieja, con un brazo extendido por si los niños se despertaban. La imagen le tocó el alma. La viuda, que había sido contratada para limpiar el estiércol, se había convertido en el ancla emocional de su hogar. El día que todo cambió fue durante un temporal. La tormenta llegó del norte con una furia inusual. El viento aullaba como un espíritu maligno y la lluvia caía como latigazos. Un rayo partió un viejo pino cerca de los establos. Samuel estaba en la casa principal, revisando los vidrios. De repente escuchó un grito que no era de los niños. Vio por la ventana a María, corriendo a través del fango. Había sacado a los mellizos de la cabaña chica. Iban descalzos. El viento se llevó su pañuelo. Samuel vio que el techo de la cabaña, debilitado por los años, se había colapsado parcialmente. La viuda corría, con un niño en cada brazo, hacia el antiguo almacén de herramientas, un lugar de piedra más seguro y robusto. «¡María!», gritó Samuel, pero su voz se ahogó en el trueno. Ella no lo escuchó, solo siguió corriendo, con una ferocidad que solo una madre posee. Cuando llegó al almacén, empujó a los niños dentro y cerró la puerta de madera con su cuerpo. Samuel se quedó parado en el umbral de su casa, empapado por la lluvia que entraba por el viento. Sus puños se apretaron, su corazón latiendo con una mezcla de miedo y una admiración abrumadora. El rancho era un desastre, pero sus hijos estaban a salvo, protegidos por el cuerpo de una mujer que por contrato solo debía limpiar. En ese instante, todas las palabras de Rebeca, todos sus miedos y todas sus paredes internas se desmoronaron. «Ella es la madre que necesitaban», se dijo Samuel, no refiriéndose a Sara, su difunta esposa, sino a la mujer que se arriesgaba por ellos en la tormenta. Cuando la tormenta amainó, Samuel corrió al almacén. Encontró a María acurrucada, sus brazos alrededor de Tomás y Elena, que dormían con el sonido de su latido. Estaba empapada y temblaba, pero sus ojos, al abrirse, mostraban una paz absoluta. «¿Están bien?», susurró ella. Samuel se arrodilló a su lado, sin importarle el barro. Le tomó la mano. «Tú pudiste haberte quedado a salvo, María. Pudiste haberme llamado. ¿Por qué te arriesgaste?». María miró a los niños y luego a él. «Ellos me necesitan, Samuel. Yo no me iré». Él acercó su frente a la de ella. «Ya no eres una empleada», dijo con una voz ronca, «ni una ayudante. Eres la persona más importante en este rancho. Eres mi familia». «Alto ahí, pionero de corazón. Si esta historia te ha recordado que el amor puede encontrarse en los lugares más áridos y que la verdadera familia no siempre está ligada por la sangre, detente un momento. ¿Alguna vez te ha tocado enfrentarte a un temporal, real o figurado, por alguien que amas profundamente? Cuéntanoslo en los comentarios. Y si te gustan estas historias de la frontera, de corajes silenciosos y transformaciones profundas, suscríbete al canal. Ayúdanos a seguir contando estas joyas del viejo oeste. El rancho, el nido del águila, se había transformado. Ya no era un mausoleo silencioso. Ahora tenía el murmullo de una vida restaurada. Samuel había sido fiel a su palabra. María ya no dormía en la cabaña destruida, sino en un pequeño cuarto contiguo a la cocina, cerca de los mellizos. Su paga había sido triplicada, y él
Le había dado un par de botas de cuero nuevas y un chal de lana fina que él había comprado hacía años para Sara. El rancho entero notó la transformación en Samuel. Su rostro, antes duro como la piedra, ahora se suavizaba con una sonrisa cautelosa al ver a sus hijos jugar sin miedo bajo la supervisión de María. Él y María ahora compartían las comidas en silencio en la cocina, un acto simple que, en el viejo oeste, era una declaración de intimidad. Él le hablaba de sus caballos. Ella le contaba las costumbres de su pueblo en el sur. Pero en la frontera, la felicidad de una persona a menudo es el forraje para el resentimiento de otra. Rebeca, la cocinera, cuyo poder residía en el chisme y en la sensación de que ella conocía al jefe mejor que nadie, se sintió completamente desplazada. Los vaqueros ahora se acercaban a María con respeto, y Pancho, el viejo herrero, la defendía abiertamente. Rebeca necesitaba una manera de desacreditarla por completo. Se unió con un nuevo vaquero, un hombre de Texas llamado Jasper Daga Miller, un pistolero a sueldo con fama de buscar problemas y que había llegado al rancho buscando trabajo y una bolsa llena de oro fácil. Jasper no creía en viudas tristes, solo en mujeres ambiciosas. Rebeca soltó su veneno más virulento. En el pequeño y polvoriento pueblo de San Pedro de la Cueva, donde el rancho vendía sus Mustangs, la cocinera propagó una historia siniestra. Esa María, la mexicana, no perdió a un hijo por enfermedad. Ella lo vendió. Lo entregó a unos gitanos en Chihuahua y ahora regresó para quedarse con los hijos de Samuel. Por eso sabe calmarlos. Son como un negocio para ella. Y Samuel está tan ciego por el dolor de su difunta esposa que no ve a la raposa que tiene en su corral. El rumor de que María era una fraude maternal se extendió por la frontera como el fuego seco. El pueblo era pequeño y la gente de la frontera desconfiaba de los forasteros, especialmente de aquellos del otro lado de la línea divisoria. Los clientes del rancho, rancheros viejos con sombreros duros y miradas juzgadoras, comenzaron a mirar a Samuel con lástima. El rancho, el nido del águila, dependía de su reputación de honestidad y de la calidad de sus caballos. Una mañana, Samuel cabalgó hasta San Pedro de la Cueva. Encontró un trozo de madera clavado en el poste de su corral comunal en el pueblo. En él, alguien había pintado con alquitrán: establo de la vendida. Samuel sintió que la sangre le hervía. No le importaban las calumnias sobre él, pero que atacaran a María, la única persona que había traído paz a su infierno personal, eso no lo perdonaría. Arrancó el letrero con una fuerza brutal y cabalgó de vuelta al rancho, su corazón latiendo con una furia fría. Esa tarde, Samuel hizo sonar la vieja campana de hierro de la hacienda, usada solo para emergencias o para las grandes fiestas de doma. Todos los trabajadores del rancho, vaqueros, herreros, Rebeca y por supuesto María, se reunieron en el patio. Samuel estaba parado frente a ellos, alto y severo, con el letrero de la vendida en la mano. «Hay un rumor rondando», comenzó Samuel, su voz baja, pero con el filo de un cuchillo recién afilado. «Dicen que mi hogar se ha llenado de mentiras. Dicen que María, la viuda, es una impostora, que ha venido a robar lo que era de mi difunta esposa». Miró a Rebeca, cuyo rostro se puso blanco como la cal. Jasper Miller se recostó contra una carreta, disfrutando del drama. Samuel continuó, levantando la voz. «Esta es mi verdad. Sara, mi esposa, murió hace 3 años, y desde entonces mis hijos solo han conocido el llanto. Esta mujer», dijo señalando a María, que estaba pálida pero con la espalda recta, «no tiene por qué defenderme, pero yo sí la defiendo a ella». Él tiró el letrero al suelo y lo pisó. «Ella me ha dado lo que ni todo el oro de este territorio podría comprar: la paz de ver a mis hijos dormir. Ella no es una ladrona de cunas. Ella es la única que ha tenido el coraje de enfrentarse a los demonios de este rancho. Y les advierto a todos, el que cuestione su lugar aquí, cuestiona el mío.
Si quieren hablar, háblenme a mí, no a ella. Después de su discurso, Samuel dio un paso atrás y, en un acto de desafío silencioso, se paró justo detrás de María, posando ambas manos firmemente sobre sus hombros. La viuda no se encogió, se mantuvo erguida, mirando a todos a los ojos. El silencio que siguió fue más ruidoso que cualquier aplauso. Rebeca no dijo nada, solo se dio la vuelta y se fue, con la humillación ardiendo en su rostro. Jasper Miller, sin embargo, miró a María con una nueva intensidad, una mirada que no era de desprecio, sino de codicia. Él había visto la determinación de Samuel. No era un hombre al que se pudiera desafiar fácilmente, pero la viuda era el eslabón débil. Más tarde ese día, Samuel encontró a María sola en la casa, limpiando el polvo de los muebles de la sala, algo que nunca antes le había permitido hacer. Ella estaba tranquila, pero sus hombros se veían tensos. «Gracias», susurró ella. «No tenía que hacer eso. Ahora me odiarán más en el pueblo». Samuel se acercó a ella. «No importa lo que digan. Lo que importa es lo que yo sé y lo que los niños saben». Él le tomó la mano. Por primera vez desde que la conoció, la sostuvo no como a una trabajadora, sino como a una igual. «Hay una cosa que no entiende de este lugar, Samuel», dijo María mirando por la ventana hacia el horizonte. «Cuando alguien quiere hacer daño a un hombre de la frontera, no lo ataca a él, ataca lo que él más ama». Su voz era sombría, cargada de una sabiduría amarga. Samuel frunció el ceño. Él pensó que con su declaración pública había terminado el asunto. Se equivocó. La frontera no olvida ni perdona una ofensa pública, y él acababa de declarar que María era la dueña de su corazón. Había dibujado un objetivo en su espalda. Esa noche, cuando los mellizos dormían, Samuel le pidió a María que se quedara a conversar. Encendió un pequeño fuego en la sala principal y le sirvió un poco de café. «Hábleme de su hijo, el que perdió», dijo María. «Se llamaría Francisco». Me gustaba el nombre. Yo venía de una buena familia. Mi esposo era un comerciante de telas. Perdimos la fortuna en un asalto de bandidos, y Francisco nació cuando huíamos, en la pobreza y sin médico. Por eso sé lo que es la desesperación, Samuel, la de querer que alguien venga por tu hijo y saber que nadie lo hará. Samuel le puso la mano sobre la suya. Su contacto era una promesa de que ella nunca más estaría sola. «Lo que quiero decir», continuó Samuel, mirando directamente a sus ojos oscuros, «es que si no hay otro sitio para ti, María, tienes un lugar aquí, no solo como mi empleada». El ranchero se inclinó hacia adelante. «Cásate conmigo», dijo Samuel, sin florituras ni poesías, con la franqueza de un hombre de la montaña. «Cásate conmigo. No por amor, no todavía, sino para darles a mis hijos una madre, y a ti un hogar y un nombre que la gente no pueda pisotear». María no respondió de inmediato. Ella miró el fuego y luego miró a la puerta del cuarto de los niños. Su rostro se inundó de emoción, pero no de alegría, sino de una profunda, agotadora necesidad. María tardó en responder a la propuesta de Samuel, no por indecisión, sino por la magnitud de lo que significaba. Casarse no era solo unirse a un hombre, era casarse con una vida en la frontera, con su soledad, sus peligros y, lo más importante, con la sombra persistente de Sara, la difunta esposa. Pero cuando miró a los mellizos, que dormían plácidamente gracias a la paz que ella había traído, supo la respuesta. No era amor, no aún, pero era una alianza de supervivientes. «Me casaré con usted, Samuel», dijo María, su voz firme, «pero que quede claro, no para reemplazar a nadie, sino para proteger a esos niños. Y a cambio, necesito algo, que usted me vea, no como la viuda, sino como la mujer que ha decidido echar raíces en esta tierra árida, por dura que sea». Samuel asintió. «Trato hecho. Serás la señora O'Connell, y el que no lo acepte se las verá conmigo».
El matrimonio se celebró en la Casa Grande, apenas una semana después. Fue una ceremonia austera, oficiada por el viejo juez de paz de San Pedro de la Cueva, un hombre que no se sorprendía por nada. No hubo grandes invitados, solo los vaqueros leales y Pancho el herrero. María no usó un vestido nuevo, se puso un vestido de lana color crema que Samuel había comprado para ella, y se recogió el cabello bajo un velo sencillo. No hubo fiesta, solo una cena con mole y tortillas hechas por Pancho. Pero la declaración era pública. Samuel había puesto su reputación en la línea por María y ella había aceptado su protección. En la frontera, eso valía más que cualquier papel. Este acto de unión, en lugar de calmar los rumores, los avivó hasta convertirlos en una amenaza tangible. Rebeca, sintiendo que su influencia había sido reducida a cenizas, se reunió con Jasper Daga Miller. «Esa mujer ha ganado», le dijo ella, con la voz temblando de rabia. «Ha cambiado a Samuel. Yo he trabajado aquí 10 años, y ahora me trata como a una sirvienta. Merece una lección. Y esos niños son el corazón de su rancho. Si los pierde, lo pierde todo». Jasper, un hombre que solo entendía el lenguaje de la avaricia, vio una oportunidad. Samuel había pagado mucho por la lealtad en el pasado. Si sus hijos desaparecían, pagaría cualquier cosa por recuperarlos. El ataque llegó 2 noches después de la boda. La luna estaba cubierta por las nubes, y el rancho estaba sumido en una oscuridad aterradora. Samuel estaba durmiendo profundamente, agotado por la tensión. María, sin embargo, con el instinto de la madre que ha conocido la pérdida, se despertó con un sonido que no era el del viento. Era el sonido de la puerta del cuarto de los mellizos, abriéndose con un chirrido silencioso. Su corazón dio un vuelco. Se levantó sin hacer ruido, sintiendo el frío de la madera bajo sus pies descalzos. Corrió al cuarto. El pequeño cajón donde dormían Tomás y Elena estaba vacío. Una manta estaba tirada en el suelo, y la ventana, que daba al lado más alejado de los establos, estaba abierta. Se habían llevado a los niños. María no gritó. El pánico se convirtió en una adrenalina fría. Corrió al cuarto de Samuel y lo despertó sacudiéndolo con todas sus fuerzas. «¡Samuel! ¡Los niños no están! ¡Se los llevaron!». El grito de María despertó a todo el rancho. Samuel se puso sus pantalones y botas, tomando su rifle Winchester. Mientras el rancho se convertía en un hervidero de hombres con linternas, Samuel y María se dirigieron a la ventana. Vieron huellas de botas grandes y pequeñas dirigiéndose hacia la parte trasera, hacia un cañón rocoso conocido por sus escondites. «Son más de uno», gruñó Samuel, su rostro una máscara de furia. «Y se dirigen al norte hacia los pasajes de los contrabandistas». María, a pesar de estar temblando, mantuvo la calma. «Espere, Samuel, no dispare a ciegas. Yo vi una cosa. Una de las huellas de bota tiene un talón gastado, ladeado hacia la izquierda. Es la huella de Jasper Miller. Él es el que camina así. Estuvo cerca de mi cabaña un par de veces». Samuel la miró. Su empleada, ahora su esposa, no solo había mantenido la calma, sino que había dado la pista clave. Su conocimiento del rancho y de la gente que lo habitaba era invaluable. Montaron a caballo de inmediato. Samuel cabalgaba a El Diablo, su Mustang negro. María, a una yegua torda, fuerte y veloz. Ella tomó un viejo candil de aceite, la luz titilando en la oscuridad de la noche, y cabalgó al lado de Samuel. Él le pasó su revólver. «Si te separas de mí, no dudes en usarlo», le ordenó Samuel. María asintió, su rostro determinado, su miedo contenido por la necesidad de actuar. Siguieron el rastro durante horas, subiendo por las empinadas laderas rocosas del cañón, un laberinto de piedra y sombra. A medida que avanzaban, María, con su ojo acostumbrado a la lectura de la tierra y los animales, encontró un trozo de tela rota. Era un pedazo del vestido de Elena. Iban en la dirección correcta. Samuel apretó los dientes. Si les hacían daño a sus hijos, él quemaría el cañón entero para encontrarlos.
Al amanecer, la luz grisácea reveló una cueva, un viejo escondite de bandidos. De allí salía una columna de humo. Samuel desmontó, su rifle listo. «Quédate aquí», le ordenó a María. Ella se negó. «No me detendrá, Samuel. Ellos me necesitan. Sé cómo entrar sin hacer ruido. Mi padre me enseñó a moverme como un coyote». Antes de que Samuel pudiera protestar, María tomó el candil, lo apagó y se deslizó por las rocas. Samuel la observó, impresionado. Ella no era una dama delicada, sino una mujer de la frontera, más dura que cualquier cuero que su difunto esposo vendía. Él sabía que su mejor oportunidad era confiar en ella. Él cubrió la entrada con el rifle, esperando que ella encontrara a los niños antes de que fuera demasiado tarde. María avanzó por la parte de atrás de la cueva. Dentro había una hoguera humeante. Jasper Miller estaba durmiendo, su rifle en el suelo. Y junto a él estaba Rebeca, la cocinera, con los ojos inyectados en sangre y una navaja abierta en la mano. Tomás y Elena estaban atados, llorando en voz baja, en un rincón. María sintió un golpe de furia que nunca antes había conocido. ¡Rebeca! Su rabia no era por Samuel, sino por el dolor que Rebeca estaba infligiendo a esos niños. Rebeca se había convertido en el espejo de todos los males que ella había enfrentado en la vida. La envidia, la traición y la maldad sin sentido. María no dudó. Avanzó en las sombras, con el revólver de Samuel en la mano, sintiéndolo extrañamente pesado, pero necesario. Rebeca, exhausta por la jornada nocturna y por la rabia, fue la primera a reaccionar, levantándose con la navaja en puño. Jasper Miller, sin embargo, era un tirador más rápido, y se despertó con el movimiento de Rebeca. Él rodó para agarrar su rifle. «¡Párense!», gritó María, la voz resonando en la caverna. Su figura, iluminada por la luz débil de la hoguera, parecía la de una santa guerrera. «Dejen a los niños, Rebeca. Esta es una pelea entre adultos. Ellos no tienen nada que ver con esto». Rebeca rió, un sonido seco e histérico. «¿Tú crees que eres la dueña de esta casa, viuda? Te lo dije, tú no tienes lugar aquí. Yo estuve aquí antes que tú, y seré yo quien mande el último recado a Samuel». Ella corrió hacia María, con la navaja abierta, pero de forma torpe. María no quería dispararle a Rebeca, pero necesitaba ganar tiempo. Desvió la navaja, usando el peso del revólver como un martillo. Golpeó la muñeca de Rebeca, haciéndola soltar la navaja con un grito. Rebeca cayó, llorando y agarrándose la muñeca, pero el peligro real era Jasper. El mercenario ya había agarrado su rifle y estaba apuntando a María. Sonrió, una sonrisa llena de dientes podridos. «Pues bien, bien. La novia mexicana. Es una lástima. No verás el oro que Samuel iba a pagar». Antes de que Jasper pudiera apretar el gatillo, la entrada de la caverna explotó en un estruendo. Samuel, que había escuchado el grito de Rebeca y el ruido de la pelea, irrumpió adentro. «¡Aléjate de ellos, Jasper!», gritó Samuel. Jasper se volteó para encarar a Samuel, su atención dividida por un segundo fatal. Ese segundo fue todo lo que María necesitaba. Levantó el revólver de Samuel y disparó. El tiro no fue limpio. Ella era una campesina, no una pistolera, pero acertó en el hombro de Jasper. El impacto lo arrojó contra la pared y el rifle voló de sus manos. Samuel aprovechó la confusión. En vez de dispararle a Jasper, corrió hacia los mellizos, cortando las cuerdas con su propia navaja. «¿Están seguros, mis amores?», susurró él, abrazando a Tomás y Elena, que lloraban, pero estaban ilesos. Jasper Miller se levantó, sangrando. Miró de María a Samuel, dándose cuenta de que la viuda no era el eslabón más débil, sino la fuerza que estaba uniendo a la familia O'Connell. Con el brazo colgando, se rindió. «Yo no sé de nada. Fue la vieja que me contrató. Fue Rebeca». Rebeca, todavía en el suelo, miró a Samuel. El odio en su rostro había sido sustituido por el miedo absoluto.
Ella está mintiendo, Samuel. Ella quiere tomar todo lo que era de Sara. Su hijo está muerto, Samuel. Ella no puede tener lo que es tuyo. María dio un paso adelante, con el revólver todavía en la mano, y miró directamente a Rebeca, con un dolor tan intenso que superó el odio. Sí, él está muerto, y por eso sé lo que es perder todo, dijo María con la voz quebrada. Por eso sé que la vida de estos dos es sagrada. Tú no tienes corazón, Rebeca, solo tienes envidia. Samuel, con los hijos en los brazos, no necesitó más pruebas. Sabía que Rebeca era la fuente de toda la malicia y de los rumores. Su juicio fue rápido y definitivo. «Pancho», llamó Samuel, viendo al viejo herrero aparecer en la entrada con un vaquero. «Amarren a Rebeca y a Jasper, llévenlos al sheriff en San Pedro. Yo daré mi testimonio. Rebeca, tú nunca más pisarás esta propiedad. Que el juez de paz decida tu destino». La vuelta al rancho fue silenciosa, pero diferente de la oscuridad de la noche. El sol había nacido, bañando el cañón con luz dorada. Samuel y María cabalgaron lado a lado. Los mellizos estaban exhaustos, agarrados a sus ropas, durmiendo el sueño pesado de la seguridad. Cuando llegaron a el nido del águila, la noticia se esparció como un trueno. Los vaqueros leales celebraron. La familia O'Connell ahora era más fuerte que nunca. Más tarde ese día, mientras la paz retornaba, Samuel encontró a María mirando el sol de la tarde a través de la ventana de la sala de estar. Él se acercó y esta vez no la tocó en los hombros. En vez de eso, la besó suavemente, por primera vez, en la frente. Fue un beso de respeto, gratitud y por primera vez de una promesa de cariño más profundo. «Tú los salvaste, María», dijo Samuel. «Salvaste a mis hijos y al rancho. Me casé contigo por necesidad, pero hoy te escogería por convicción. Tú eres el sol que alejó la sombra de Sara, y te amo por eso». María sonrió, las lágrimas escurriendo por sus mejillas. «No, Samuel, la sombra de Sara nunca se irá, ni la de mi Francisco. Pero podemos construir una cerca alrededor de esas sombras. Podemos crear un espacio donde la vida es más fuerte que la muerte». Y así, María, la viuda sin nada, se convirtió en la señora O'Connell. No se casó por amor romántico, sino por el amor de madre, por el instinto de supervivencia y por la necesidad de un hogar. Con el tiempo, el respeto se transformó en un afecto profundo. Samuel y María construyeron una vida juntos, basada en la verdad cruda y en el valor mutuo. El rancho El Nido del Águila prosperó, y los hijos crecieron conociendo la paz. La frontera continuó siendo un lugar implacable, pero ahora tenían el uno al otro. Gracias por acompañarnos en esta jornada por la frontera. Si te gustó la historia de Samuel y María, y cómo el valor y la verdad vencieron la malicia, deja tu like y comparte este guión. ¿Quieres más historias como esta, con un toque dramático? Dínoslo en los comentarios. Hasta la próxima aventura, pionero.